Imagina un lugar donde el horizonte desaparece, donde el cielo apenas se ve entre una cúpula infinita de árboles gigantes, donde el aire es tan húmedo que parece pesado, y donde cada sonido puede significar vida o peligro. Ese lugar existe y se llama Amazonas. La selva más grande del planeta, y para muchos, también la más peligrosa. El Amazonas no es simplemente una selva. Es un sistema vivo gigantesco que se extiende por varios países de Sudamérica y cubre millones de kilómetros cuadrados. Es tan grande que influye en el clima de todo el planeta, regula la lluvia en continentes enteros y alberga una biodiversidad que todavía no ha sido completamente explorada. De hecho, se estima que una parte importante de sus especies aún no han sido descubiertas por la ciencia. Entrar en el Amazonas es como cruzar una frontera invisible hacia otro mundo. Al principio todo parece fascinante. El verde lo invade absolutamente todo. No hay edificios, no hay carreteras, no hay ruido de motores. Solo naturaleza. Pero esa belleza inicial se mezcla rápidamente con una sensación extraña. Aquí nada es predecible. El aire es caliente, pero sobre todo húmedo. Tan húmedo que parece que respiras agua. El cuerpo lo nota enseguida. Sudas constantemente, la ropa se pega a la piel, y cada movimiento exige esfuerzo. Y mientras tanto, el sonido nunca desaparece. Insectos, aves, ranas, animales que no ves pero que están ahí, observando, moviéndose, sobreviviendo. Uno de los elementos más impresionantes del Amazonas es su tamaño. No hay una sola entrada, ni un camino principal. Es una extensión continua de vegetación sin límites claros. Esto hace que orientarse sea extremadamente difícil. Incluso personas experimentadas pueden perder referencias en cuestión de minutos. Todo se parece demasiado. Un árbol junto a otro árbol. Un río que se divide en otro río. Y otra vez vegetación infinita. El gran protagonista de todo este ecosistema es el río Amazonas. Uno de los más caudalosos del mundo, una auténtica red de agua que atraviesa la selva como si fuera su sistema circulatorio. Este río no solo da vida, también representa peligro. Sus aguas albergan especies como pirañas, anguilas eléctricas, caimanes y otros animales que forman parte de un ecosistema tan bello como impredecible. Pero el verdadero peligro del Amazonas no es un solo animal. Es la combinación de todo. Porque aquí no hay un único depredador dominante. La selva en sí misma es el sistema. Y dentro de ese sistema, todo está conectado. Los árboles pueden superar fácilmente los 40 o 50 metros de altura, creando un techo natural que bloquea gran parte de la luz solar. Debajo de ese techo, la oscuridad es constante, incluso durante el día. Esto crea un ambiente donde la visibilidad es limitada y donde cada paso puede ocultar algo inesperado. En ese entorno habitan algunas de las criaturas más fascinantes del planeta. El jaguar, por ejemplo, es uno de los depredadores más silenciosos y eficientes del mundo. No necesita correr largas distancias ni hacer ruido. Se mueve como una sombra entre la vegetación, prácticamente invisible hasta que ya es demasiado tarde para detectarlo. Pero no todo el peligro viene de los grandes animales. En el Amazonas, lo pequeño puede ser incluso más problemático. Insectos capaces de provocar infecciones graves, mosquitos transmisores de enfermedades, hormigas con picaduras extremadamente dolorosas, ranas venenosas de colores brillantes que parecen advertir su toxicidad, pero que al mismo tiempo resultan fascinantes. Y aún así, el Amazonas no está vacío. Está habitado. Existen comunidades indígenas que han vivido allí durante siglos, incluso milenios. Estas personas no ven la selva como un lugar hostil, sino como su hogar. Han aprendido a leer los sonidos, a interpretar los cambios del clima, a moverse sin perderse y a convivir con un entorno que para otros sería prácticamente imposible de sobrevivir.
Su conocimiento no está escrito en libros, sino en la experiencia. Saben qué plantas sirven como medicina, qué caminos son seguros, qué señales indican lluvia o peligro. Son un ejemplo de cómo el ser humano puede adaptarse completamente a un entorno extremo sin intentar dominarlo. Sin embargo, fuera de estas comunidades, el Amazonas enfrenta una amenaza mucho más silenciosa pero constante, la deforestación. Cada año, grandes áreas de selva desaparecen debido a la expansión agrícola, la tala de árboles y la explotación de recursos naturales. Esto no solo afecta a la flora y fauna local, sino al equilibrio climático de todo el planeta. Porque el Amazonas no es solo una selva regional. Es uno de los principales reguladores del clima global. Absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono y ayuda a estabilizar las temperaturas del planeta. Su destrucción tendría consecuencias que irían mucho más allá de Sudamérica. Y mientras todo esto ocurre, la selva sigue viva. Cambiando, creciendo, adaptándose. Es un sistema que no se detiene. Incluso cuando parece silencioso, está lleno de actividad. Un simple ruido en la vegetación puede ser el paso de un animal, el movimiento de una rama o una señal de algo que aún no se ha visto. Pasar tiempo en el Amazonas es experimentar una sensación constante de incertidumbre. No porque sea caótico, sino porque es demasiado vivo. Cada elemento tiene su función, cada criatura su papel, y el ser humano no es el centro de nada. Un solo día allí puede ser una experiencia intensa. El calor no baja, la humedad no desaparece, y cada decisión requiere atención. Cruzar un río, avanzar entre la vegetación o simplemente detenerse a escuchar puede marcar la diferencia entre la calma y el riesgo. Es un entorno donde la naturaleza siempre tiene la última palabra. Por eso muchos exploradores dicen que el Amazonas no se visita como un destino turístico. Se experimenta. Se respeta. Y, en muchos casos, se sobrevive. Y aún así, sigue siendo uno de los lugares más fascinantes del planeta. Porque representa algo que cada vez es más raro, un espacio donde la naturaleza aún no ha sido completamente controlada por el ser humano. Al final, el Amazonas no es solo una selva peligrosa. Es un recordatorio de lo pequeño que somos frente a la naturaleza, de lo complejos que son los ecosistemas del planeta y de lo fácil que sería perder ese equilibrio si no se protege. Y entonces queda la pregunta final, inevitable, casi instintiva: si pudieras adentrarte en el Amazonas sabiendo todo esto, ¿te atreverías a hacerlo?